7:30 de la tarde, las 6:30 en las Islas Canarias. Sean todos muy bienvenidos a la redacción abierta en el Toro Televisión, dispuestos a comentarles todo lo que hoy ha sido o está siendo actualidad y a ofrecerles opinión en contraste y en libertad sobre los asuntos que nos preocupan de este lunes 23 de enero. Hay uno que nos preocupa y que puede tener consecuencias electorales bastante funestas. Es la aparición en las agendas de uno de los grandes perseguidos del caso Azud. Se trata de José María Cataluña, del nombre, no una sino varias veces, de Ximo Puig. Todo eso está en manos de la Guardia Civil y todo eso puede tener consecuencias muy interesantes, porque hablamos de lo de siempre: mordidas por adjudicaciones de contratos, favorecimientos por adjudicaciones de contratos. Y la verdad es que el asunto empieza a tener bastante mala pinta. Los entresijos del caso Azud pone contra las cuerdas a Ximo Puig. La Guardia Civil interviene en anotaciones de Ximo Puig en la agenda del tesorero del PSOE valenciano. Aunque el presidente valenciano se quiso desvincular completamente de este asunto y marcó distancias con el extesorero socialista, Ximo Puig ya no tiene escapatoria. Su nombre se repite una y otra vez en los papeles de José María Cataluña. Y en otra libreta de bancaja el extesorero incluye una referencia a Dona Ximo, que podría corresponder a la mujer del presidente. Como ven, son muchas las conexiones del varón socialista con los principales imputados, y la duda de si Ximo Puig era conocedor de la trama en aquel entonces se desvanece cada vez más. En Ferraz, por su parte, hacen oídos sordos y aseguran que hay tranquilidad y confianza en su líder de la Comunidad Valenciana. De hecho, el presidente no ha dado ni explicaciones y tampoco se ha tocado el tema en el comité electoral de este lunes. Quien sí se ha manifestado ha sido la portavoz del PSOE, Pilar Alegría, que ha apelado a la prudencia hasta que no se conozca el fallo judicial. Y quien también ha querido alzar la voz ha sido la oposición. El Partido Popular de la Comunidad Valenciana ha pedido a Ximo Puig que deje de poner tierra de por medio y que dé la cara. Y debe contar si todas las anotaciones que aparecen en el domicilio, en el dormitorio de su amigo Pepe Cataluña, son referidas a él cuando hablan de Ximo Puig, cuando hablan de Ximo.Puig. Es que todo el mundo habla de Ximo y habla de Puig, y él, para no hablar hoy con su séquito, se ha marchado a Alemania. En cualquier caso, parece que la sombra de la sospecha es cada vez más firme sobre Ximo Puig. ¿Habría dado ya explicaciones el presidente socialista si no tuviera nada que esconder? Bueno, pues quiero saludar a don Miguel Barrachina. Antes le hemos visto en este vídeo, que es diputado del PP en las Cortes Valencianas, y pues le agradezco vivamente que nos atienda esta tarde. Bueno, ¿a qué se ha ido Ximo a Alemania? Bueno, pues como usted sabe, la Comunidad Valenciana desgraciadamente solo recibe el 2% de la inversión extranjera en España, Madrid el 70%, pero eso le sirve a Puig para viajar todas las semanas. Se ha ido a Alemania y mañana también estará en Alemania. Pues supuestamente para estrechar relaciones con Volkswagen, que felizmente ha tomado la acertada decisión de venir a la Comunidad Valenciana. Decisión que ya está tomada, ¿no? Irse allí significa huir. De hecho, como sabe, tenemos una comisión de investigación aprobada que no se va a constituir mientras él siga de presidente. Bueno, vamos a ahondar en lo que la Guardia Civil va obteniendo en sus investigaciones. He oído que decía usted en el vídeo, en el dormitorio, pues ha encontrado la agenda, y en la agenda hay sospechosas anotaciones de comida con X.Puig, de Dona Ximo Puig. Todo esto, ¿qué lecturas podría tener? Bueno, pues lo mismo que la Guardia Civil ya afirma, ¿no? Y es que a pesar de que el señor Cataluña, que ha sido el jefe de las finanzas del PSOE, pero 2 décadas atrás lo dejó en 2003 o 2004, sin embargo la Guardia Civil afirma por sus contactos presentes que sigue siendo lo que llamaríamos un conseguidor, el conseguidor del PSOE. De hecho, a día de hoy, aquel que cuando se adjudicó por parte de la todavía presidenta del PSOE nacional, Cristina Narbona, que lidera ya ahora una estirpe de políticos condenados, como Guiñano Chávez, ella adjudicó a una empresa castellonense la depuradora y la desaladora de Moncofa, que 20 años después
prácticamente no se utiliza. En aquel momento ya PP Cataluña anota quién tiene que pagarle la pre-campaña, es decir, don Xavier, que no es que se corrompiese con el poder, es que llegó al poder Ximo Puig presuntamente corrompido, ya le pagaban. Las empresas adjudicatarias del gobierno de Rodríguez Zapatero ya le pagaban las campañas internas del Partido Socialista en 2008. Pues aquel que le pagó la precampaña, las camisetas, cuando se presentó en su congreso interno contra el arte, y por cierto, incluso dopado, Ximo Puig perdió aquel congreso interno. Aquellos entonces, hoy, son acompañados por PP Cataluña en esa agenda que será tan importante que dormía con ella. La Guardia Civil tuvo que entrar en su dormitorio para arrancar de allí esos textos que ya se están viendo publicados y en los cuales aparece como este señor acompaña a la agencia tributaria, porque en España todos no pagamos los mismos impuestos. Si has contribuido a la causa de Ximo Puig, presuntamente pagas menos, acompaña a esa misma empresa 15 años después. Quiere decir que el vínculo ha sido un vínculo sostenido desde antes de ganar la Secretaría General del Partido Socialista de los Valencianos, cuando gana, y hasta el día de hoy, ¿no? Y por lo tanto lo que se está conociendo es de una gravedad extraordinaria. No me extraña que se haya marchado a Alemania. Varias cosas. El modelo corruptivo del asunto Caso Azud es muy antiguo, es mordida a cambio de concesión, de contrata, de obra o de lo que sea, ¿no? Sin embargo, hay una reacción bastante distinta en lo que toca al ámbito socialista nacional. Y es que dicen los conmilitones de Ximo Puig, si eso se confirma, seremos durísimos. Esto lo hemos oído varias veces, lo del seremos durísimos. La última vez ha sido hoy. Normalmente ellos, cuando quieren mostrarle cariñitos a alguien, no dicen que van a ser durísimos y desde luego no lo son. Caso de los seres en Andalucía. ¿Le sugiere a usted que aquí pueda haber algún giro, digamos, del PSOE a neutral o tirando a negativo con Ximo Puig? Mire, el último subdelegado del Gobierno de España en la Comunidad Valenciana, Rafael Rubio, tuvo que entrar en la cárcel para que lo suspendiesen de militancia. Hoy, por cierto, estaba siendo juzgado por otra causa. Hasta que no apareció esposado y en la cárcel de Picassent, no lo suspendieron de militancia. Y todos los que aparecen en esos papeles que recoge la jueza, la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil han seguido trabajando hasta hoy. De hecho, él mismo, en su propia presidencia de la Generalitat, tiene a un secretario autonómico, que es lo que sería pues, el segundo de a bordo en presidencia de la Generalitat, Alfred Boix, que han denunciado un trabajador actual de la sede del PSOE, que era antiguo gerente, que es quien se encargaba de falsificar las facturas. Es decir, el PSOE encargaba una actividad y venía un empresario y a cobrar y le decía, no, en la factura en lugar de poner Partido Socialista has de poner Construcciones Pepito o Aguas de no sé qué. Y era él, y ese hombre es hoy mano derecha en presidencia de la Generalitat. Por tanto, Ximo Puig no puede tomar ninguna medida contra nadie porque es él, el jefe. Es decir, hoy se ha demostrado con todas las anotaciones, con nombres y apellidos, y le aseguro que Ximo Puig en la Comunidad Valenciana y en el PSOE solo hay uno. Él, el hermano, por cierto, de Francis Puig, también imputado por otros motivos. Por tanto, no creo, francamente, que por más distancia que tome el Partido Socialista, es verdad que no hay buena relación entre Sánchez y Puig, a juzgar por cómo trata, con qué desprecio Sánchez a la Comunidad Valenciana, pero no creo que haya ninguna medida, de ningún carácter ejemplar. De hecho, lo que hay es una ocultación constante y un deseo de que prescriban todos los delitos. De hecho, la jueza del número 13 se ha quejado, quien investiga esta causa compleja, porque no tiene medios y los medios suficientes siguen sin llegarles. Hablemos de calendarios. Esta es la última de las piezas del caso Azud. La fecha electoral ya sabemos cuál va a ser, 28 de mayo. ¿Cómo puede ir creciendo el caso Azud en lo que toca a Ximo Puig en los pocos meses ya que nos quedan?
Bueno, hay una parte muy importante, don Xavier, que está todavía bajo secreto del sumario y lo que se va conociendo es enormemente revelador, ¿no? Yo confío en que la justicia sea igual para todos y de la misma forma de la que se ha juzgado en 8 casos a un inocente presidente de la Generalitat anterior, pues se siente en el banquillo aquellos a quienes todos los objetivos hoy apuntan, ¿no? Y de hecho, el caso de Ximo Puig no le llega en solitario. Yo creo que va a pagar un precio muy caro. No es en solitario, es decir, él es el único presidente del mundo cuyo hermano está imputado por el dinero que él mismo le ha dado. Cuando Ximo Puig ha estado apoyando la rebaja de penas en la malversación, es porque en el caso en el que está imputado su hermano por llevarse 2 millones de euros presuntamente del gobierno valenciano, 1,2 millones, y de otros gobiernos socialistas y nacionalistas, la Generalitat, la suya, su director general está acusado de malversación. Y en este caso, del caso Azul, del caso Puig, también hay delitos de malversación y es el único presidente que ha tenido a su vicepresidenta, a la ínclita señora Oltra, imputada por haber encubierto abusos sexuales reiterados a una menor que ella tutelaba y conserva a día de hoy. Señor Horcajo, a día de hoy conserva 15 imputados en la Consellería de Igualdad por encubrir a un monstruo y desacreditar a una niña, según dicen los jueces. Por tanto, claro, es que ha hecho el pleno, tiene la quiniela entera, ha hecho méritos suficientes para ser desalojado del gobierno por estos motivos y por todos aquellos que la gente que utiliza la sanidad pública conoce. Cambiando un poco de asunto, señor Barrachina, si me lo permite, hoy hemos visto como el juicio contra Francisco Camps se retrasaba por una especie de incomprensible falta de documentación. Estamos hablando de un tribunal mayor y estamos hablando de un tema que fue muy mediático y que debe tener Camps enorme interés en que definitivamente se le juzgue y supongo que decaigan las peticiones de pena, que recuerdo son de 2 años y medio de cárcel y 10 años de inhabilitación. ¿Cómo lo ve? ¿Entiende usted que hoy no se haya podido celebrar el juicio? Bueno, yo lo que deseo, sinceramente, es que esta es la 9ª causa. Es decir, la Generalitat Valenciana, puede parecer incomprensible, pero tiene un departamento muy efectivo que se llama Abogacía de la Generalitat. No acudió al juicio para defender a la niña abusada del marido de Mónica Oltra, a pesar de que teníamos la tutela de la Generalitat Valenciana. Ese día no había abogacía de la Generalitat. La abogacía se dedica en exclusiva a perseguir al presidente Camps. Y ya han archivado 8. Esta será la 9ª. Y lo que pedimos es que haya igualdad de trato. Oiga, que a todos se juzgue por lo mismo. Es que esta causa que ha aparecido de 2008 de Ximo Puig es previa. Es decir, es anterior a lo que ahora se está juzgando. Y hasta que no ha entrado la Guardia Civil en el dormitorio de su amigo Pepe Cataluña, del de Ximo Puig, no lo hemos sabido. Por tanto, en fin, la justicia, que no es rápida, con esa lentitud, pues ya se convierte en injusta, ¿no? Y por tanto, que este calvario sobre las personas honradas termine cuanto antes. En fin, oiga, es que esto no se acaba nunca, ¿no? Don Miguel Barrachina, un placer enorme, pero bueno, no se acaba nunca, pero ahora estamos avanzando, que esto no tenía claro. No tenía yo claro que fuera la cosa tan rápida, Al final, sí, y también, ciertamente, y también pensábamos muchos, yo entre ellos, que lo de Andalucía, lo de los 670 millones hurtados a los parados andaluces, no se vería nunca el final. Y aunque todavía no hemos visto el día jubiloso en el que Griñán entre en la cárcel, como el resto de candidatos a presos españoles, pero por lo menos ya hay una parte de aquellos delincuentes socialistas y sindicalistas que están entre rejas, y la verdad es que también se tiraron 2 décadas de larguísima y prolija instrucción. Yo confío que todos los casos se abrevien para que la justicia sea igual para todos. Miguel Barrachina, un placer enorme tenerte en el programa. Encantado, señor Cajo. Un abrazo. Bueno, y vamos a escuchar a Camps a la puerta de juzgados, siendo que le han dicho, pues no vamos a poder celebrar el juicio, habrá que esperar unas semanas. Que aquí nadie de las personas que están siendo juzgadas se ha llevado un solo euro al bolsillo, no ha habido ni una sola transferencia de dinero público a ningún sitio que no sea al pago
de aquellas cosas que parece que se hicieron con estos contratos. Por lo tanto, no hay malversación de fondos públicos, no hay enriquecimiento injusto, no hay dinero para el Partido Popular. Ximo Puig es presidente de la Generalitat porque me persiguió de manera absolutamente histérica y fanática y brutal. Bueno, pues ¿cómo está Valencia? Estas elecciones autonómicas van a ser allí una batalla campal. Batalla campal, la que está teniendo Ucrania con sus aliados y socios europeos a propósito de reclamarles el tanque Leopard 2 para hacer frente a lo que pueda venir de Rusia, y se prevén ataques muy duros, y los europeos que, con excepciones, pero están haciéndose el loco. Por ejemplo, Polonia no, porque Polonia le ha dicho a Alemania, que es el país que construye este avanzado tanque, le ha dicho, oye, vamos a ver, si me lo autorizas, que es condición del contrato de suministro, yo ya presto los míos a los ucranianos. Los alemanes van diciendo que sí o que no a ratos, no terminan de aclararse. Y Rusia ha hecho lo que hace siempre, decir, pues óigame, mire, si ustedes le envían armamento competente y serio y en cantidad a Ucrania, tomaremos consecuencias. Nosotros actuaremos en consecuencia y tomaremos represalias. No es la primera vez que lo dicen, pero ahora, con motivo del Leopard 2, volvemos a este cruce de amenazas que no tiene una solución final, porque no sabemos. Después de estudiarlo mucho, puedo decirles que nadie tiene idea de lo que va a acabar haciendo Alemania, según sean unas u otras presiones las que afecten a su gobierno, al gobierno alemán. La negativa por parte de Alemania de mandar a Ucrania su famoso tanque Leopard 2 sigue dando titulares. Así, el pasado viernes, el grupo de contacto para Ucrania de la OTAN se reunió sin éxito para tratar de alcanzar un acuerdo para el envío. Mientras Berlín se resistía a dar luz verde al encargo, varios países de la OTAN, como Polonia, sí se mostraron dispuestos a dar ese paso. De hecho, el gobierno polaco elevó la tensión, llegando a insinuar que enviarán los tanques aunque no tengan la autorización de Berlín. Ahora Alemania da un paso más allá y se muestra dispuesta a permitir que Polonia entregue tanques Leopard 2 a las tropas de Zelensky. Por el momento no se ha hecho la pregunta, pero si nos la hicieran no nos interpondríamos en el camino. El tanque Leopard 2 es un carro de combate muy versátil que cuenta con un cañón de 120 milímetros, dos ametralladoras de 7,62 milímetros y un sistema de disparo digital que permite alcanzar objetivos móviles a 5 kilómetros de distancia. La importancia de este tanque radica en que se espera una nueva ofensiva rusa por el norte, entrando por Bielorrusia, que se presume que desembocará en combates terrestres muy intensos. Esto, unido a los planes de Zelensky de recuperar la franja oriental, donde hay colocadas multitud de fortificaciones rusas conocidas como dientes de dragón, hacen del tanque Leopard 2 una herramienta indispensable. Si a la versatilidad de este tanque añadimos la facilidad de encontrar repuestos y que el combustible que necesitan es diésel, nadie puede dudar que se trata de una opción mucho mejor que los tanques M1 Abrams de Estados Unidos, 10 veces más pesados y que usan combustible de avión. En resumen, tras 2 años de conflicto y unos meses estáticos, la guerra entre Ucrania y Rusia parece que entrará en una nueva fase en el corto plazo. Desde Europa parece que no todos están dispuestos a seguir enviando armas a Ucrania. Desde Rusia amenazan con consecuencias impredecibles si continúan los envíos. Lo que seguro es que el final de la guerra está cada vez más lejos. Y sorprendente, porque la portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra, se manifestaba hoy a favor del envío de tanques a Ucrania. Que nos afecta absolutamente a todos y que, por tanto, debemos también asumir nuestras responsabilidades en relación a la misma, y creo que Borrell ha sido también muy claro en este sentido y sería bueno que el Gobierno de España le escuchara. Y hoy pues, se cumplen 28 años del execrable, del maldito asesinato de Gregorio Ordóñez, cuando estaba pues, en plena juventud, este joven militante del Partido Popular, ejemplo para muchos en el País Vasco, fue asesinado a tiros en un restaurante mientras trataba de almorzar con unos amigos suyos. Vamos a recordar a Gregorio Ordóñez.
Tal día como hoy, Gregorio Ordóñez, concejal del PP de San Sebastián, es asesinado de un tiro en la nuca por la banda terrorista ETA, mientras almuerza en un bar de la parte vieja de la capital donostiarra. En el Ágape acompañan varios de sus compañeros, entre ellos María Sangil, quien corre tras el terrorista, sin éxito. Entre los autores del crimen, 3 etarras: Valentín Lasarte, Chapote y Zapata. De padre turolense y madre valenciana, Gregorio nace en la capital venezolana, aunque la familia regresa a España para afincarse en San Sebastián. De vocación periodista, ingresa en Nuevas Generaciones de Alianza Popular y con apenas 24 años se convierte en concejal del consistorio donostiarra, para más tarde ser nombrado primer teniente de alcalde y llegando a encabezar la candidatura hasta en 3 ocasiones. La cuarta no pudo ser. Con este asesinato, la banda terrorista abre la etapa conocida como la socialización del sufrimiento, es decir, la extensión de sus crímenes habituales a policías y militares a otras personas, políticos, periodistas, jueces o intelectuales. Gregorio era un líder muy querido por los donostiarras, a quienes recibía en su propio despacho del ayuntamiento. Su discurso contundente contra la banda terrorista y el nacionalismo vasco lo significó todo en los peligrosos años de nuestra historia, donde las palabras se callaban con plomo. Su hermana Consuelo aseguraba que él sabía que lo iban a matar y aún así asumió las consecuencias y se quedó en San Sebastián, en su lucha por la unidad de España y libertad. Bueno, y no hemos hablado de la manifestación del pasado sábado. Seguramente muchos de los que hoy nos siguen la pudieron ver a través de esta cadena de televisión y su despliegue y los comentarios me pareció un verdadero lujo, pero había que dar el todo por el todo y ahí estuvimos muchos españoles, pues cientos, yo creo que más de 100.000 segurísimo. Desde luego, lo que no eran son los 32.000 de la delegación del Gobierno, que parece que lo sumó Tezanos. No, ni de coña. Basta ver, ya lo vieron por televisión, comparen con otras manifestaciones. Es difícil calcular cuánta gente estaba en una manifestación, pero desde luego sí compararla con otras y con la memoria que tenemos de otras y con la visualidad de ver esa marea humana hasta dónde llegaba, por el norte, por el sur, por el este o por el oeste. Yo llegué tarde y la verdad es que me quedé muy lejos de todo lo que están viendo ahí en pantalla. Puedo acreditarles que las calles adyacentes estaban a reventar. Vamos a recordar este triunfo de la sociedad civil, aunque había muchos políticos, no de todos los signos ni de todos los niveles dentro de cada uno de los partidos. Vox sí que estaba pues como con su líder al frente, pero luego pues hubo quien se hizo el longuis y quien pues no estaba apoyando esa manifestación y dejándose ver junto a los manifestantes. Yo me voy a quedar solo con lo positivo. Si son 100.000 españoles los que a la llamada de unos grupos de la sociedad civil, curiosamente no del todo bien organizados, y lo digo con todo el respeto y todo el cariño, pero seguro que esto, pues si lo organiza, por ejemplo, el PP, hubiera sido pues mucho más exitoso. Tienen más experiencia, tienen más terminales a donde llamar para ver si podéis venir y plantar cara a Pedro Sánchez, que es de lo que se trataba. Pero bueno, oiga, si en el fondo si nos tenemos que quedar con algo, yo recuerdo unas manifestaciones del viernes o del jueves de Juanma Moreno Bonilla, en las que decía, no, esto no es una manifestación contra Sánchez, es una manifestación a favor de la Constitución y contra el asalto a las libertades y al Poder Judicial. No, mire, vamos a ver, Moreno Bonilla, ¿cómo que no es una manifestación contra Sánchez? Por supuesto. ¿Quién está asaltando las instituciones? ¿Y quién está bordeando la Constitución y quitando el delito de sedición y recortando el de malversación de fondos? Pues es bastante claro. Lean la pancarta Juanma Moreno y se enterará de por qué estaban allí esos 100.000 o más españoles el pasado sábado.
Una auténtica marea de banderas de España llenó la plaza de Cibeles el pasado sábado. Unas banderas que decían basta ya a las políticas del gobierno de Pedro Sánchez. Miles de manifestantes se dieron cita en defensa de España, una cita que ha sido esperada por muchos tras las polémicas que rodean al Ejecutivo. La rebaja de penas por la ley del solo sí es sí, los pactos con los separatistas y con Bildu, la reforma del Código Penal en su beneficio y un largo etcétera. Una manifestación convocada por un centenar de asociaciones que tenía como principal objetivo defender la democracia y la Constitución. Hoy nos hemos reunido personas con diferentes sensibilidades, pero con objetivos comunes. Defender la democracia, defender la Constitución y defender una España unida de ciudadanos libres e iguales en derechos. Esta protesta, a diferencia de otras, no estaba promovida por ningún partido político. Los protagonistas eran ellos, los españoles. Este es un acto de la sociedad civil. Los partidos no tienen nada que ver. Sin embargo, sí que fue apoyada por partidos como Vox, PP, Ciudadanos o Valents, aunque eso sí, el de Vox fue el único líder nacional que acudió. Y por lo tanto estamos en el mejor lugar que podíamos estar hoy, convencidos de la necesidad de una movilización permanente y de una movilización masiva hasta la expulsión del autócrata Pedro Sánchez del poder. Estamos convencidos que Madrid va a ser la tumba política del sanchismo en los próximos meses. Y lo que hay es mucha gente que cree en la Constitución, en la democracia y en España. Esto demuestra que si un domingo se puede movilizar tanta gente, lo que tenemos que hacer es movilizarnos el día de las elecciones, movilizarnos en las urnas para echar democráticamente a Sánchez. Pero en Cataluña tenemos la sensación que quien está dirigiendo los pasos del gobierno de España son los partidos independentistas. Según la delegación del gobierno, Cibeles se llenó de 31.000 personas, pero desde la propia organización dan otra cifra, más de 500.000 asistentes. Lo cierto es que Cibeles se llenó de españoles hartos de Sánchez y su gestión, que clamaban una única cosa: elecciones ya. Bueno, nos vamos a ir a publicidad. Nos da igual si eran 500.000 o 100.000. El caso es que ahí estuvimos y le dijimos claro y alto a Sánchez que tiene un motivo de preocupación, que somos los españoles. Tu agenda del 2023 con las actividades del Club de Amigos. El viernes 27 de enero a las 11 de la mañana nos vamos al Museo Naval de Madrid para disfrutar de la exposición temporal del Caribe al Canal de la Mancha, la Armada Española en la Independencia Americana, de la mano de Asunción Sordo, guía especializado del museo. Plazas limitadas. El martes 31 de enero a las 7 de la tarde seguimos nuestro recorrido por España con Paco Huertas. En esta ocasión nos paramos en los pueblos medievales de Segovia y Románico de Frontera para conocer la historia de los fueros de Riaza, sus leyendas y su gastronomía. El miércoles 1 de febrero a las 6 de la tarde, Adolfo Albistur nos enseñará cómo y cuándo utilizar un desfibrilador. El jueves 2 de febrero a las 7 de la tarde presentamos en el Club de Amigos el Club del Libro de Homo Legends, con la presencia de escritores de renombre de la editorial como Gabriel Calvo Zarraute, autor de Roma a Berlín. Para apuntarte a estas y muchas otras actividades, entra en nuestra web clubdeamigos.eltorotv.com en el apartado de Agenda, llama al 91 616 2464 o escríbenos un correo electrónico a club@eltorotv.eu. Y en el club tenéis a disposición, lo primero, nos gustaría contar con vosotros como miembros del Club de Amigos. ¿Por qué? Pues porque tenéis que aliaros con un medio de comunicación que está presente, por ejemplo, el sábado y retransmite en directo la manifestación esa en la que le dimos un sonoro bofetón a Pedro Sánchez. De eso no tengáis duda. Por eso pues, os informo y os digo que estaría bien que os plantearais incorporaros al club y ayudarnos con una pequeña subvención para que lleguemos a más españoles con nuestra señal y vengan a nuestra familia muchos más compatriotas. Por cierto, que en el club tienen unos relojes automáticos para vosotros, como este que llevo aquí yo puesto, que son una pasada, ¿eh? Es que me han dicho que lo teníais grabado, ¿no? Pero vamos a enseñar el grabado, que probablemente se vea mejor que esto, que se ve fatal. Hay mucho mejor. Son magníficos y valen para cualquier tipo de regalo, hombre o mujer, porque está en los dos modelos.
equipados con cristal mineral recubierto de zafiro, acero inoxidable, sumergible a 100 metros, garantía de 2 años, se cargan de manera natural con el movimiento de tu muñeca. Y ahora viene lo que a mí me gusta contar. A ver si ahora me podéis enfocar, pero con nitidez, porque lo bonito de este reloj no solo es lo que se ve por la parte delantera, sino que te lo quitas y lo que ves es esto, es un cristal que permite ver el funcionamiento y la maquinaria del reloj como si uno fuera relojero. Igual, pero sin lupa, no hace falta ni ponerse la lupa. Una maravilla. Bueno, les presento ya a nuestros invitados en la mesa de análisis político, don Sergio Brabezo, diputado del Partido Popular en la Asamblea de Madrid. Muy buenas tardes, frías, pero buenas tardes. Buenas tardes, frías. Y quiero decirle que acabo justamente de venir de la conmemoración que se hace todos los años a Gregorio Ordóñez, 28 años de su asesinato, y obviamente creo que es un día para recordarlo y sobre todo saber que Gregorio cambió San Sebastián, pudo llegar a ser alcalde hasta que lo asesinaron, y de hecho hay que recordar que para las elecciones europeas Gregorio pues llegó a ganar el Partido Popular en San Sebastián, bueno. Y cuando vieron aquello, los amigos etarras alzaron sus armas y acabaron con aquellos que ahora pacta el gobierno. Cuidado. Lo hemos hecho antes, hemos recordado a Gregorio Ordóñez, pero estoy encantado de que se le recuerde más. Muchas gracias. Don Manuel Pino, eminente jurista y vicepresidente del Club Liberal Español. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Frías tardes. Hace mucho frío. Y bueno, parece que tenemos toda la semana con este frío y con algunas heladas mañaneras, pero bueno, es lo que toca, ¿no? Ha venido tardío, pero tenemos este tiempo, ¿no? De invierno. Bueno, hoy tenemos mucho material en nuestra mesa de trabajo. Empezamos por un hilo, pero un hilo importante, puede tener consecuencias. El PSOE parece que está forzando la vuelta al Congreso de la ley del aborto. El PSOE ha visto, con lo de, en fin, con lo que ya saben ustedes de Castilla y León, que este es un elemento, un resquicio entre Partido Popular y Vox, un resquicio entre la izquierda y la derecha, y ahí va a meter el cuchillito a ver si con eso pues gestiona o saca algún rédito de carácter político. ¿No es así? Hombre, por supuesto. Está más claro que el agua, ¿no? No hay que tener ninguna duda que el gobierno no actúa en favor de las necesidades que tengamos, por ejemplo, cambiar, modificar y mejorar la ley del sí es sí, que si una persona sería un poquito consciente, pues lo que haría sería derogar la ley e ir a la anterior. Eso, evidentemente, ni le interesa al propio gobierno. Ahora están, pues como usted decía, otra vez vuelta al aborto, y luego, por otro lado, controlar el precio de los productos en los supermercados, porque sabemos que es algo que tiene mucho futuro y que ha funcionado en todos los países y economías que se ha aplicado, ¿cierto? Es que, de verdad... Esos que tienen las estanterías vacías. Justamente, y que el señor Pablo Iglesias, no sé si pudo escuchar que decía que era necesario tener unos supermercados públicos, tal y como se hace, por ejemplo, en Cuba, modelo de éxito también. Modelo de éxito tremendo. Hablaremos de esos dos asuntos que usted sugiere. Don Manuel Pino, el tema del aborto utilizado como herramienta electoral, ¿eso pues, Javier, tiene tirón? El PSOE, desde que llegó Zapatero, cambió la política del diálogo, del respeto, que llevaron el bipartidismo durante mucho tiempo, y entraron en el frentismo. Y trabajan para el enfrentamiento, trabajan para unos contra otros, trabajan para el guerra civilismo. Y sabe que este del aborto es uno de los temas donde la calle va a poner a unos contra otros, los que están a favor de la vida y los que están a favor del aborto. Es una más de su estrategia electoral del frentismo guerra civilista en el que está instalado el Partido Socialista Obrero Español desde Zapatero. Y con el populismo de Sánchez, que ha comprado el programa de Iglesias, va a más. Y eso es la razón. Cualquier tema que favorezca el frentismo y Vox y no sé cuánto, y que viene la ultraderecha y que retrocedemos en derechos y que tal, pues no han querido nunca un debate sosegado, un debate de altura sobre la vida, sobre el aborto. No, ellos es el frentismo y la regresión de derechos, y están instalados en eso. Más frentismo. A ellos les interesa una sociedad enfrentada. Ya se lo decía Zapatero a Iñaki Gabilondo. Mira, Iñaki, ahora nos conviene que haya tensión. Aquello fue... ¿Se acuerda de eso?
Es que aquí el que tiene memoria está perdido. Bueno, por un lado tienen, ahora vamos a lo que planteaba antes Sergio Brabezo, por un lado tienen a Sánchez que dice que, hombre, como no bajan los precios alimentarios, como no bajan los precios de la cesta de la compra, que lo tiene bien fácil, bajarles el IVA a los productos fundamentales, carne, pescado, conservas, no, eso no. Él lo que quiere es dirigir, intervenir en precios, claro está. Como ya se está comiendo la inflación de los productos alimentarios, la rebaja de IVA que tuvieron el gas y la electricidad, pues ahora la siguiente jugada que planea Moncloa es la intervención. Y en eso les lleva mucha ventaja Podemos, porque Podemos ya está incluso en señalar con el dedo a empresarios como el de Mercadona, Juan Roig, que ha hecho muchísimo para abaratar muchos precios en la alimentación a lo largo de los últimos 20 años, que ha hecho muchísimo porque las cadenas de distribución incluyeran productos del campo español. Bueno, eso a la basura porque se enriquece, es un rico. Y eso a los de Podemos los vuelve locos poder señalar con el dedo. Señala a Carrefour, pero vamos a ver, señores de Podemos, los de Carrefour fueron los únicos que os hicieron caso con lo de la cesta de la compra. Así es. ¿Pero qué me estáis contando? ¿Qué me estáis contando? Bueno, pues ahí siguen con la matraca de que estos son malos porque están ganando mucho dinero a costa nuestra. Miren, hasta donde yo alcanzo, los ciudadanos somos libres de entrar en Carrefour, en Mercadona o en donde nos dé la gana. Y hasta donde yo alcanzo, somos seres adultos, no necesitamos. Tenemos un ministerio de consumo, pero si lo cierran no va a pasar nada. Somos adultos, sabemos comparar los precios, iremos a comprar donde más nos convenga. ¿A qué viene esto? Bueno, vean la campaña de Podemos contra el dueño de Mercadona y contra Carrefour. Yone Belarra está dedicada en cuerpo y alma a la política, pero Yone Belarra tiene otra pasión. Sí. ¿Cuál es esa pasión? Que yo la sé. Buscarse enemigos en todos los ámbitos. Esta vez les ha tocado a los dueños de dos supermercados muy conocidos en nuestro país. Que los supermercados como Mercadona o como Carrefour se estén haciendo de oro a costa de la crisis económica derivada de la guerra de Ucrania. Es indecente que el señor Juan Roig se esté llenando los bolsillos siendo un capitalista despiadado. Son capitalistas despiadados, decía el pasado sábado la ministra de Derechos Sociales, pero estos ataques son algo recurrente en la agenda de Podemos. El discurso de Belarra eleva considerablemente el tono de señalamiento directo a los empresarios del sector de la alimentación que ha llevado a cabo Podemos los últimos meses. La campaña de los morados se lanza con un único fin: justificar sus propuestas de gravar con impuestos adicionales a las empresas de distribución alimentaria y de topar los precios de los alimentos básicos. La segunda de ellas, por cierto, sin éxito alguno, ya que no incluía productos frescos y sí incluía alimentos que no eran de primera necesidad. Sin embargo, no todo el Ejecutivo comparte estos ataques. El tono de Podemos no ha gustado al ala socialista, que da un toque de atención a la ministra. Creo que es importante, ¿no?, que entre todos pues mantengamos una cierta prudencia verbal. En la misma línea se pronuncian el ministro de Agricultura, que tacha estos planteamientos de intervencionistas y populistas, y también la secretaria general del PP. Creo que estamos en una deriva populista por parte de todos los ámbitos del Gobierno, donde el señalamiento, bien sea de los políticos, bien sea del Poder Judicial, bien sea de los periodistas o bien sea de los empresarios, es lo que se lleva. Para Belarra, la solución más barata y efectiva, dice, es la intervención del mercado, una medida que, según los cálculos que maneja el sector, llevaría a los supermercados a números rojos en poco más de 9 semanas. Brabezo, ¿ves cómo te hago caso en todo? Venga, ahí tienes la oportunidad que pedías para hablar de esto. Sí, pues dos puntos que me gustaría recordar y señalar. Mire, el primero de todos es mi experiencia en el sector privado, en una empresa que tenía productos de bebidas, diferentes tipos de bebidas. Lo pueden ver en mi currículum, no voy a decir el nombre de la empresa. Es una multinacional que trabaja alrededor de todo el mundo. Nosotros vendíamos lo que es el sector Horeca, a restaurantes, restauración, bares, etcétera, pero también a supermercados. Aquí, cuando nosotros estábamos vendiendo a supermercados, se lo digo porque yo estaba en presupuestos, yo era el que acumulaba todos los presupuestos de la marca, veía lo que se ganaba por cada una de las ventas que se hacían en los supermercados. Y estábamos hablando que se ganaba entre 1, 2, máximo 3 céntimos por litro que se vendía en un supermercado.
¿Esto qué quiere decir? Porque había una tensión ahí con el supermercado. Claro, bestial, ¿no? Evidentemente, en un supermercado no saque a uno un beneficio. Para ello, ¿qué tiene que hacer si quiere un gran beneficio? Tener una venta extraordinaria, un número muy elevado en volumen, no tanto en cada uno de los productos que se está haciendo. Eso es típico funcionamiento de los supermercados. No se vende, el producto no tiene un gran margen, sino que por volumen de venta es donde se hace el beneficio. Claro. Y finalizo diciendo e insistiendo en algo que ya sabemos todos aquí, pero es que a veces se nos olvida. Para acabar con este problema de los precios hay que acabar con la inflación. Y eso significa dejar de regar con dinero la economía española. Si comenzamos a tener una deuda extraordinaria, un déficit extraordinario y fondos europeos los lanzamos todos en una economía que no ha recuperado el crecimiento del 2019, chapapote. Inflación. Hoy hemos sabido que Europa, la Unión Europea, se ha gastado para tratar de impedir que los ciudadanos, por culpa del precio, tuvieran frío y falta de acceso a productos energéticos, gas, luz, electricidad, tal, se han gastado los europeos 350.000 millones de euros. Estamos a mitad de camino. El problema de Podemos es su inconsistencia ideológica. Ellos traen un planteamiento ideológico de todos los populismos de Latinoamérica y piensan que el 50+1, que ya le autoriza, le legitima para intervenir la propiedad, la economía y lo que haga falta a favor de su planteamiento visionario la mayoría de las veces. Entonces, pues claro, están en campaña y esto es muy peligroso, pero han intervenido y han llevado también al gobierno a intervenir en los alquileres, limitando la propiedad privada, la subida de alquileres. Intentan que la propiedad privada, si está ocupada, se prolongue sine die y con leyes protectoras del que ocupa, no del de la propiedad privada. O sea, que están con políticas permanentemente, hacen impuestos especiales dedicados a la banca y a las eléctricas como forma de intervención en su cuenta de resultados. ¿Por qué? Porque todo eso vende mucho a lo que es el papel de la izquierda redistributivo para no dejar nadie atrás y toda esta política que tienen ellos, que luego es bastante menos, pero desde el punto de vista de la propaganda, pues son titulares que llenan muchas portadas de periódicos y muchas portadas o inicios de las noticias en los telediarios. Y esto es así, Javier, ellos van a estar con políticas de estas sensacionalistas porque piensan que si los supermercados son responsables hay que intervenir los precios. Pues señalémosle con el dedo. Claro, tienen una intervención de precios y ponen dos, como señalaron las eléctricas, como señalaron la banca, y ya también ahí hablaban de los supermercados que se quedaron atrás, pero también hablaban de las grandes distribuidoras. O sea que ellos han hecho ese pleno, que ya veremos que quedan esos impuestos especiales, pero como un enemigo a batir, o sea, porque van contra la sociedad competitiva, contra el mercado, quieren intervenir la economía, porque es un planteamiento ideológico que traen. Lo cual no quiere decir que en algo tengan un poquito de razón. La cadena de distribución de los alimentos no es justa. No es justa, en la medida que lo dicen los agricultores. Oiga, lo que a mí me pagan por un kilo de cebollas y lo que veo yo que cuestan es un parámetro erróneo. Habría que adelgazar esa cadena, eficienciarla y cuestionarla. Para eso está el Ministerio de Consumo. Si se quiere aplicar, háganlo. Y no saldremos más que ganando. Ahora, Juan Roig, que es un tío que tiene una política social con sus empleados, como no la tiene ninguna otra empresa en España. Sí, salarios medios altísimos. Juan Roig, que es el gran impulsor de las marcas blancas y el gran impulsor de que los productos españoles vayan a su supermercado, a sus supermercados, bueno, pues hombre, yo creo que esto es tremendamente injusto. Y siempre estaremos en contra de lo injusto para con las personas. Necesitamos no uno, sino miles de Juan Roig, como necesitamos no uno, sino miles de Amancio Ortega, que además el hombre dijo, es que esa fue la primera película, lo hemos comentado antes, cuando es importantísimo recordarlo. De su bolsillo personal pagó no sé cuántos cientos de aparatos para hacer controles relativos o vinculados con el cáncer en los hospitales, que la sanidad pública no podía pagar. Encima estos mamarrachos se le echan encima. Increíble. Hacemos una pausita de publicidad y volvemos en nada. ¿Lo ven como eran apenas unos minutos?
Pues apenas han sido 2. En fin, vamos a lo que vamos. Yo sigo a don Sergio Braveza para que no diga que no le hago caso. Hoy, uno en Las Palmas, otro en Asturias, 2 más beneficiados por la ley del solo sí es sí. Y ojo con el número de las excarcelaciones, que ya son, bueno, son una barbaridad. Los beneficiados y los excarcelados. La polémica ley del sí es sí ha dejado una cifra récord de rebajas de condena esta última semana. Y aunque la ministra Irene Montero negó que esto fuera a suceder, la realidad es que los agresores sexuales no se han visto en otra. Ya se han producido al menos 246 rebajas de condena y 25 excarcelaciones. Un repunte de casos que se ha producido sobre todo en Valencia y en la Comunidad de Madrid. Además, cabe destacar que se ha producido la primera rebaja de condena por el propio Tribunal Superior de Justicia de Madrid, un caso en el que se ha rebajado la pena de prisión de 9 años a 7 años y 6 meses a un hombre condenado por abusar sexualmente de una menor de 16 años. Y al igual que no cesan las rebajas de condenas, tampoco lo hacen las excarcelaciones. La Audiencia de Las Palmas ha puesto en libertad a un preso condenado por agresión sexual con atenuantes de drogadicción. El hombre estaba condenado a 12 años de prisión y con la nueva ley de Montero se ha producido su excarcelación. Un caso que se suma a otro ocurrido en Asturias. Este lunes se ha notificado el primer excarcelado que cumplía condena en Monterroso por un delito de agresión sexual. Su pena en un principio era de 7 años y hoy mismo, gracias al solo sí es sí, ha salido de prisión. Se trata del primer excarcelado de los tribunales asturianos. Un goteo que no cesa y que el gobierno tampoco tiene intención de poner fin. Por eso el portavoz adjunto de Vox en el Congreso, José María Figaredo, le ha pedido al Ejecutivo de Sánchez que dé explicaciones. Nos enfrentamos a un gobierno que está soltando a los violadores y agresores sexuales, que está rebajando las penas a aquellos que malversaron los caudales públicos. Vamos a pedir que vengan hoy aquí los representantes del gobierno y nos digan, pues bueno, todo eso que los españoles necesitan saber. La cruda realidad es que Sánchez no tiene prisa en tomar medidas ni pedir dimisiones por el solo sí es sí, lo que muestra que Irene Montero y su ministerio cada día está más lejos de favorecer a las mujeres. Don Manuel Pino, ya estamos otra vez con este Javier, tema. Pero claro, este tema, primero, la ministra se ha demostrado que es una incompetente, desde el minuto 0 se sabía, pero ahora más. Y luego tiene una soberbia que supera a todos los límites, es incapaz de rectificar la evidencia. ¿Qué ha pasado aquí? Pues mire, si desde que sale la ley ya estaba advertido. Los órganos consultivos los quitaron del medio, que ya estaban avisando esos informes que esto iba a pasar, y los quitaron del medio, no lo escucharon, aunque lo ponían. El Consejo General del Poder Judicial avisó. Y eso no se tuvo ni en cuenta por este Ministerio de la Igualdad que hemos inaugurado en esta legislatura, ¿no? Pero es que luego vamos a más. Sacan una ley donde se le dice que van a tener esos problemas y no hacen nada. Cuando empiezan a salir las excarcelaciones por resoluciones de las audiencias, el PSOE se pone en alarma y las primeras voces del PSOE, su portavoz del PSOE dijo, y la ministra Montero dijeron que había que enmendarla inmediatamente para evitar estos problemas de que iban a excarcelar, y sigue sumando sin retorno gente condenada por maltrato a la mujer y por abusos sexuales, y estaban poniendo en la cárcel a gente que tenía condenas sexuales. Bueno, pues aquello cambió, no sé qué le llamaron a Sánchez y cambiaron el criterio del PSOE. Y dice, no, que lo resuelva el Tribunal Supremo en la interpretación de esta norma, de este cambio legislativo, cuando le llegue, que estaba el asunto pendiente de lo de la Arandina, de que había un tema ahí, y el Supremo se ha pronunciado reiteradas veces, en el que ha dicho que a favor del reo y que se interpretará a favor del reo. Entonces todas las audiencias de España mayoritariamente han ido rebajando las penas a favor del reo con la forma de esa norma, ya es evidente. Ahora, ¿qué es lo que esperan? Intentaron hacer otra chapuza más porque son muy malos. Cuando se hace la reforma muy mal hecha de la sedición y de malversación, intentan arreglar esto. Y ponen una cosa en la exposición de motivos de la ley que no tiene fuerza normativa. Hicieron ahí otra chapuza más que ya está en vigor y siguen los efectos de la ley. Esta ley tiene la obligación, el gobierno de España, que no sé por dónde lo tiene pillado Pablo Iglesias a Sánchez, tiene ya que poner pies en pared y dar un puñetazo en la mesa. Esto, si quiere que se pare el goteo, hay que arreglarlo, y si no, pues seguiremos sumando hasta que no haya más, hasta que se vean todos los expedientes. Esto es una barbaridad de esta señora y de este equipo que tiene de igualdad, que han demostrado que son muy malos, y han hecho una ley muy mala, con unos efectos muy malos para las víctimas y para la sociedad.
Recuerden ustedes lo dicho por Manuela Carmena, no sospechosa de ser facha, ¿verdad? Bueno, pues Manuela Carmena dijo, hombre, pero si la mayoría de las jueces son mujeres, ¿cómo les llaman machistas a los jueces? No, ¿qué tontería es esta? Y también dijo que esta ley era un error si lo que se trataba y lo que pretendía era proteger a las mujeres. Lo mismo dijo Alfonso Guerra, tampoco sospechoso de ser del PP, no, ni de Vox tampoco, aunque no sé yo ahora si volviera a su juventud si no sería de Vox, no lo sé. Lo que sí sé es que lo que dijo estaba no solo claro, sino que era de un sentido común espectacular. La práctica jurídica ha sido vergonzosa. Esto es para devolverlo a los corrales. Inmediatamente, reháganlo o deróguenlo, pero evítennos esta sangría. Hombre, si es por su propio bien, si esto en las autonomías y o provincias, la gente recuerda los casos de violaciones de una chica de su pueblo o de pederastia de unos muchachos de una escuela o de un gimnasio de su pueblo. ¿Y qué se creen? ¿Que no lo van a pagar ustedes electoralmente? Pues van apañados. Don Sergio. Último tuit de Irene Montero respecto a la ley del sí es sí, diciendo que ahora las mujeres españolas están más protegidas que antes. Vaya. O sea, ¿usted cree que esto es posible? Que vaya y se lo diga en Zamora a esa que el agresor, cuando obtuvo la libertad, dijo, le voy a cerrar el cuello. Ahí está. A esa que se lo vaya a decir. Ahí está. Que ha tenido que irse de su pueblo, que ha tenido que... Bueno, en fin, no lo voy a contar, no sea que se entere el delincuente del marido. Y en política, entrando en lo que podríamos llamar el mundo de la política, que la verdad es que, visto lo del sábado, ha quedado un poco atrasadito. A ver, ¿qué debe estar pensando el Partido Popular para no haber protagonizado, convocado ellos antes esa manifestación, al ver que es un éxito? Es evidente que, ¿por qué hace más de 3 años que no nos convocan los señores del PP a salir a las calles? Porque la cosa esta absurda de la centralidad, creen que se lo va a dar todo hecho. Bueno, pues los españoles, mire, hemos llegado a un momento en el que queremos... anda que no había gente del PP el sábado allí, pues será que también quieren, porque algunos les dijeron expresamente tú no vayas, pero el que pudo fue. Así es que, hombre, seamos un poco serios. Hoy, punto y aparte, hoy Alberto Núñez Feijóo, en el mismo lugar, y eso es muy emocionante, lugar en Cádiz en el que se firmó la Constitución de 1812, esa que empieza diciendo la Constitución de los españoles, que somos libres e iguales. Bueno, pues ahí ha querido echar a rodar un programa de 60 medidas para la calidad de la democracia española. Son medidas de todo tipo. Ahí va, por ejemplo, que se pare la puerta rotatoria en la justicia, que se acote el uso del Falcon por parte del presidente del Gobierno. En fin, hay todo tipo de medidas. A mí, la que me parece más importante no es recuperar la independencia del CNI o del CIS o de Radio y Televisión Española, que es importantísimo, pero que yo creo que están condenados a no ser independientes nunca. Lo que me parece más relevante es la propuesta de Feijóo, que es un clásico en materia de Feijóo, porque ya cuando era presidente de la Xunta ya hacía esa misma propuesta. Y en las últimas semanas la ha hecho pues, innumerables veces. Él quiere llegar a un acuerdo con el PSOE para que hoy ha acotado un poco el escenario. La primera vez decía en las elecciones, hoy ha dicho concretamente en las municipales gobiernen la lista más votada. No como ahora, que algunos te pueden arrebatar, a pesar de ser la lista más votada, el poder por el ejercicio de la política y el pacto con otra formación, que es, por cierto, como dicen nuestras leyes, que se tienen que repartir los resultados de las elecciones. Solo en el caso de las municipales, dice la ley, don Manuel, corríjame si lo digo mal, que si no se llega a un acuerdo de formación de un gobierno de mayoría, sea quien gobierne la lista más votada. Pero como segunda opción, y para no tener que repetir las elecciones en la mitad de los municipios, que es una cosa bastante seria. Bueno, vamos con las medidas que propone Feijóo. No somos
ni seremos rehenes de nada ni de nadie. Eso es lo que ha dicho hoy el líder del PP. Núñez Feijóo ha presentado con estas palabras un programa de 60 medidas o, lo que es lo mismo, un plan para mejorar la calidad institucional de España. Es una respuesta meditada, factible y capaz para mejorar nuestra democracia y acabar con el nepotismo, la opacidad y la arbitrariedad. Y 5 bloques de medidas, entre las que destaca el que viene a ser el mantra del Partido Popular. Garantizar que la alcaldía recae en la candidatura que logre mayor respaldo popular directo en las urnas. Una propuesta que gobierne la lista más votada, que apoya a Rajoy. Merece que la escuche la gente. Creo que es una excelente propuesta y yo la apoyo. Que no ha sido bien recibida entre los socialistas. No se lo cree ni él y yo creo que nadie que nos pudiera estar escuchando, todos creemos que este señor, si tiene la oportunidad de sumar con Vox, sumará con ellos. Pero tampoco entre los socios de Sánchez. Yolanda Díaz, que aún no ha aclarado si concurriría a unas elecciones encabezando la lista de su proyecto Sumar, le ha echado en cara a Feijóo su propuesta. En Galicia, esto lo conocemos muy bien, fue un gran defensor siempre cuando no gobernaba él. El problema es que cuando se quería materializar al revés, pues ya no le gustaba tanto la propuesta. En Podemos le restan crédito. No sabe ya qué hacer para justificar cualquier tipo de gobierno con la ultraderecha. Vox incluso descarta participar de esta iniciativa. Parece mal. Si Vox es el partido más votado en Ceuta, se compromete el señor Feijóo a apoyar la lista de Vox en Ceuta. Ciudadanos también se lo reprocha. Porque se carga la representatividad, va en contra de la voluntad de los ciudadanos. El plan del líder popular, no obstante, pasaría previamente por una reforma de uno de los artículos de la LOREG, es decir, del texto del régimen electoral general para los ayuntamientos. Y la medida llevaría al Partido Popular a perder la gran mayoría de sus gobiernos locales, también de muchas capitales de provincia, donde gobiernan gracias a las coaliciones. Don Manuel Pino, ¿cómo lo ves? Bueno, yo veo que el PP ha reflexionado, no es la primera vez que lo hace, sobre las necesidades de la reforma de la ley electoral general. Lo que pasa es que hay que tener mayoría suficiente para poder abordarla luego, ¿no? Aquí lo que ha pasado es que esa ley ha facilitado que partidos minoritarios influyen decisivamente en la gobernabilidad del país con mucho daño, que es lo que está pasando. Los extremos están influyendo en la gobernabilidad con mucho daño y eso puede tener algunas reparaciones futuras haciendo una ley electoral donde se favorezca situaciones donde gobierne lo más centrado, lo más razonable del país, no los extremos. Y aquí estamos ahora mismo con los extremos. Que ha hecho un planteamiento hoy Feijóo de su programa político, que ya era hora también, porque desde que llegó no sabíamos su programa político, hasta hoy que ha dicho una serie de reflexiones para el cambio y para las reformas que quiere emprender, que lo alabo y le celebro. Primero por el escenario que ha cogido, la iglesia de San Felipe Neri, en la que es una preciosidad y en la que cada año que hemos ido a Cádiz hemos visitado para celebrar el Día de la Pepa de la Constitución del 12, con mucho gusto las personas que defendemos planteamientos liberales, ¿no? Pero luego eso tiene que seguir. Una vez aprobado, tiene que incorporarlo a su programa electoral y tiene que llevarlo a cabo sin cambio y tiene que defenderlo sin cambio. Y la ciudadanía española, antes de ir a las urnas, tiene que saber cuál es el programa que van a votar. No puede pasar lo que hoy tenemos, Javier, que nos engañó este presidente a todo el electorado. Dijo una cosa, hizo lo contrario. Anticipó elecciones, Javier, diciendo que no podía dormir con Pablo Iglesias, porque eso no era posible, y anticipó elecciones. Y con Bildu no, y con Bildu no. Y al final todo lo contrario, nos ha tomado el pelo y nos sigue tomando el pelo a todos los españoles con sus aparatos de propaganda. Eso no puede ser, eso es un fraude al electorado. Y el contrato que firme Feijóo con su electorado, si hace estas propuestas, tiene que ser coherente y defenderla hasta el final, aunque pierda. Si al final gana el que gane en un ayuntamiento y defiende esta historia, pues tiene que respetar la lista más votada. No en la segunda vuelta, parece que va a ser en la primera, ¿no? Parece que es lo que, sí, es lo que él pretende, ¿no? Francamente hubiera sido más partidario en una segunda vuelta que de una paña. Pero eso requiere una reforma de la electoral más en profundidad, desde un ambiente más sosegado. Si tenemos que hacer la segunda vuelta para los presidentes del gobierno. ¿Dónde para está el sosiego? Claro, pero yo creo que lo que propone Feijóo es un acuerdo mano a mano, PSOE-PP, para que estos dos grandes garanticen, como en el Consejo del Poder Judicial, el reparto de las sillas y el reparto de las alcaldías. Porque no está nada claro que esto le vaya a convenir al Partido Popular. Al Partido Popular le han soplado alcaldías muy importantes gracias a esto. Él también ha recuperado posiciones políticas muy importantes sin ser mayoritario votado. Pero ¿en qué clave llega esto? Fíjese, llega en una clave en la que
no dan ganador al Partido Socialista en casi ningún lugar. Parece que retroceden. Ahora mismo la alcaldía más importante que tiene el Partido Popular, pues vamos a ver cuál debe ser. Me sale Vigo. Me suena que hay una más importante que Vigo, que no recuerdo, pero claro, el PSOE pues está un poco de capa caída en lo municipal. Y con esto, ¿qué quiero decir? Pues que el PSOE no puede renunciar a llegar mediante pactos al poder, porque es tanto como decir que no va a tener poder. Sí, no, así es. Yo ahí sí que estoy de acuerdo con una de las frases que también ha comentado Isabel Díaz Ayuso respecto a esta propuesta, en la que casualmente pues, estaba de acuerdo con lo que usted estaba hablando, el señor Cajo, de una segunda vuelta, otras posibilidades y abrir la situación actual. Si bien es cierto que hay una de las cosas en lo que sí que estaré de acuerdo y que se ha comentado aquí anteriormente, es que no puede ser que en la actualidad tengamos municipios donde se lleguen a coaliciones negativas, que tienes unos partidos que no tienen nada que ver entre ellos, que están proponiendo cosas completamente diferentes y que se están alineando y aliando simplemente para ir en contra del partido que quieren. Eso al final resulta como lo que vimos aquí en Madrid con la señora Carmena, que fue un verdadero desastre. Eso fue una coalición negativa en contra del Partido Popular. Y sí que déjeme insistirle en una de las cosas que ha comentado rápidamente, pero sí que me parece muy importante, al menos también porque lo he visto en primera persona, que es el hecho de que los jueces tengan que respetar esa imparcialidad a la hora de ser elegidos. No esa puerta giratoria donde un día estoy en el Ejecutivo, el otro día estoy en el Legislativo, y ellos son los únicos que pueden tener la potestad de estar en el Poder Judicial, con lo cual es completamente incoherente y muy peligroso que una persona tenga y ostente todo ese poder en muy poco plazo de tiempo. Bueno, el compromiso de Feijóo es: cuando yo mande lo cambiaré. Bueno, pues bien, inténtelo, está bien. Si llega a Moncloa, inténtelo, no está mal. No calidad democrática, ¿ganamos con eso? No, ganamos salubridad democrática, más que calidad. La calidad democrática es un pacto. ¿Qué quiere decir con eso? Es que las palabras son muy importantes, demonios. ¿Qué quiere decir eso? Que un acuerdo de posiciones políticas en un ayuntamiento donde yo tengo 12 escaños y don Sergio tiene 6 y tenemos mayoría con los 18, ¿es no democrático? ¿Eso es que está dañado de pedigrí democrático? No, hombre, no. Eso es lo que dicen nuestras leyes. Que tú lo quieras cambiar me parece estupendo. Pero, hombre, meter eso, porque estás obsesionado con eso, dentro del paquete de mejoras de la calidad democrática, a mí me parece un exceso. Que con la legislación que tenemos aquí funciona la aritmética parlamentaria, sea municipal, sea autonómica o sea nacional. Aquí en los números, en la mayoría, y eso funciona así. Con la ley que hoy tenemos, así, la estamos viendo, cómo está en todos lados, cada vez se significa sin respetar el acuerdo, sin respetar nada, incluso gobiernos de perdedores permanentemente y gobiernos de ideologías absolutamente opuestas, que no tienen que ver una con otra, pues se sientan con tal de dañar al otro. Ahora, también Feijóo tiene ahí una asignatura. ¿Qué hago con Vox? Es que, claro. Es que esa es la segunda esta intención. Ley me viene bien también, porque si yo gano, puedo gobernar y no tengo que llevar a los gobiernos. No, pero es que esto lo limita a los ayuntamientos y eso es otra cosa. Yo bueno, creo, pero se empieza el camino, se empieza el camino. A mí me parece que los ayuntamientos es otra historia completamente diferente a nivel regional y nacional. Bueno, pero tendrá que ser acuerdos también, ¿no? Lo que Feijóo pretende es un acuerdo con el PSOE para que no me soplen, como le soplaron a algunos alcaldes, en fin, por un acuerdo. También es verdad que él ganó muchas plazas así, con acuerdos con Ciudadanos. Sí, hombre, claro. Ojo, pero mire el caso de Madrid, de Almeida, ¿no? Almeida, Andalucía. Claro. Andalucía, ¿cómo llegó al poder? Sí que hay una de las cosas que creo que Murcia también llegó al poder. Y ahora últimamente Castilla y León. Sí que hay una de las cosas que me gusta recordar y que siempre lo digo cuando hablamos sobre sistemas que se puedan utilizar, ya sea de cualquier tipo. Hay uno de los puntos que es fundamental entender y recordar siempre, que es, no importa qué sistemas utilicemos, si no existe la lealtad de los miembros que forman ese sistema. Pero vamos a ver. Ese es el gran problema que tiene España, la poca lealtad de sus miembros. Calidad democrática. Vamos a revisar la ley DON.
Vamos a revisarla, la ley electoral, que es debate. Injusta. Sí, Abra usted ese el debate. 5%. Abra ese melón. No, eso no es calidad democrática. Ahora, llegar a un acuerdito con el PSOE, a ver si cuela, para que no tengamos que vernos colorados ningún día, ¿qué tal? Hombre... Porcentaje de representación a las comunidades autónomas. Eso es... Usted solamente puede tener... Usted se presenta en todo el país y solamente puede presentarse en las regionales. Con todo el en las que usted tenga en la región. Con todo el cariño. Bueno, hay muchas fórmulas de aliviar el tema, ¿no? Y no solo no ha recibido un ok, vamos para adelante, de ningún partido del entorno político, sino que además hay gente con muy serias dudas dentro del suyo, cosa que, por cierto, ha detectado el PSOE, como no podía ser de otro modo. Vamos a escuchar en primer lugar a Isabel Díaz Ayuso y caten ustedes el optimismo con el que recibe este paquete de medidas de calidad democrática. Creo que en muchas ocasiones, bueno, las coaliciones de partidos, para eso están los escaños en los parlamentos, hacen cambios de gobierno y conforman nuevas mayorías. Y bueno, es parte del juego. Estoy convencida de que la izquierda nunca aceptaría esto. Entonces, ¿para qué vamos a, no sé, desde los gobiernos autonómicos a opinar? ¿Qué sentido común tiene la presidenta madrileña? Si no lo acepta la izquierda, dejemos de darle vueltas a esto, pero es que Feijóo lo saca cada semana. Y al final resulta que eso, tal como son nuestras leyes, es contradecir su espíritu. Porque la ley lo que dice es que será el acuerdo que den los representados, vulgo elegidos por los ciudadanos. Nunca habla la ley de la lista más votada, sino es como una excepción para las municipales, para evitar el caos de tener que recelebrar elecciones en 4.000 ayuntamientos. Torcer eso es querer ir por muy mal camino. Decía yo que el PSOE se ha calado esto de que ni apoya las propuestas de su propio partido. Y lo expresaba esta señora, que se apellida Alegría, pero que es muy triste, Pilar Alegría. No puedes pedir o no puedes plantear una medida, primero, que ni tú mismo te crees y que, segundo, te la invalidan dentro de tu propio partido. Antes de que la presentase hoy en Cádiz, ya ha salido la otra portavoz del partido, la señora Ayuso, echando abajo su propuesta. Pero más allá, si fuéramos coherentes con la propuesta que lanzas, la cumplirías. Hay que ver en el PSOE, como uno puede ser ministro y portavoz de un partido, pues ahora ha hecho Ayuso portavoz del Partido Popular. Pero estas son las cosas que viven claro, en la casa del PSOE todo es posible. Son pocos, tienen que arrimar el hombro y ocupar varias funciones, como Tezanos, que estaba en la Ejecutiva y quería ser presidente del CIS. Hombre, hubo que sacarle de la oreja. Bueno, casi le podíamos haber dejado dentro, total, qué más da. Otro de los que podían hablar con cierta mayor coherencia es José Luis Martínez Almeida. ¿Por qué? Porque José Luis Martínez Almeida no sería con esta ley alcalde de Madrid, lo hubiera sido alguien de Más Madrid, porque él no fue la lista más votada. Sin embargo, pues como quiere estar más close to close con el jefe, con Feijóo, pues dice que esta ley está, pero vamos, fantástica. Todo aquello que vaya en la línea de reforzar la confianza de los ciudadanos en la democracia y en las instituciones me parece acertado. Y en esa línea me parece que la propuesta del presidente Núñez Feijóo de respetar la lista más votada, aquello que los ciudadanos han respaldado mayoritariamente, donde se han llegado a dar casos en los que se han juntado 5 o 6 partidos distintos para evitar que un partido que se quedara un escaño, un concejal de la mayoría absoluta, pudiera gobernar, a mí me parece que lo que los ciudadanos dicen es que les gustaría que gobernara la opción mayoritaria. Usted me dice, oiga, ¿usted no sería alcalde? ¿Es que es incompatible que yo no fuera alcalde con defender esta postura? Pues hasta donde yo alcanzo es difícilmente compatible, pero bueno, allá él. La cuestión es que se juntan 5 partidos políticos para conformar una mayoría y dar con un alcalde, eso es democrático y eso es lo que dice la ley. Sí, sí. Lo que no dice la ley es que sea la lista más votada. De ahí que yo les cuente a ustedes, lo he hecho antes y lo vuelvo a hacer ahora, que me suena un acuerdito de esos de poca luz con el Partido Socialista, yo te doy 6 cromos y tú me das otros 6. Y no nos vamos a pelear por las alcaldías en las que hemos sido primera lista. Y el PSOE pues se muere de la risa. Esa es la situación. Bueno, cambiemos de asunto. Hoy hablaba Alfonso Fernández Mañueco, se le ha pasado el susto, no, que en Fitur recuperó la voz y empezó y dio bastante leña. Me gustó Alfonso Fernández Mañueco, el de Fitur, el de la semana trágica del tema de las embarazadas, me pareció tan lamentable como Juan García Gallardo. Mal va
Malva Castilla y León con esa defensa que hacen de sus temas. Hoy ha dicho algo interesante que deben conocer, y es que no está en su agenda el cese del vicepresidente de Vox, Juan García Gallardo. No. Eso es un debate que en estos momentos ahora no está desde luego en mi cabeza. En lo que se ha trabajado ha sido en una serie de medidas, que todos hemos podido comprobar, que hemos podido explicar mejor, y ahí hacemos todos autocrítica, yo el primero. Se ha debido explicar mejor porque no ha habido ningún protocolo. No ha habido ningún protocolo y no se va a tocar el protocolo de aquellas mujeres embarazadas que tengan intención de abortar. Hacía más de 20 años que no oía a un político hablar de autocrítica, y lo celebro. Hombre, a mí también, hay que reconocerla. También me ha gustado, Javier, que es autocrítica que ha hecho. De cuenta que él también llevó a la región, él anticipó elecciones y cambió a Ciudadanos por Vox. Él anticipó elecciones aquí en esta comunidad autónoma, en la época de Casado, y al final pues, ha tenido que cambiar Ciudadanos, que hacía política en otras aguas, por Vox, que tiene sus protocolos, tiene sus cosas, que ha sido desafortunado ponerle escena, que han defendido el protocolo ese y tal. Bueno, pues Vox tiene también sus ideas, tiene sus programas, y si conviernas con ellos, pues chico, pues se puede escapar. Uno de los documentos que tengan preparados para esto, la ponencia política o el departamento de estudios que tenga Vox, y lo ponen en escena, ¿no? Pues si piensan con esto, pues si tienes el gobierno compartido, pues cuando le preguntan sobre esto, pues dirá lo que tienen elaborado desde dentro, ¿no? Que ha sido desafortunado, que ha montado, que el PSOE ha aprovechado una cosa mala de este tema para poner en evidencia, y ha montado un lío que ha sido la noticia número 1. No ha sido el desaire que le hacen a Macron los republicanos, el presidente allí, al himno español, sino ha sido que aquí hay un protocolo, que ese protocolo vamos ya a las cavernas. Vamos, tampoco pasa nada. Y el viernes dijeron, ya pasó, pues ya pasó. Ya está, que le ha mandado una justificación que la dan por correcta, y que, bueno, pero antes de una semana distraída la opinión pública de los presos en la calle, la baja de condena, de los temas candentes que tienen aquí sobre la mesa, que no saben cómo meterle mano por razón de sus compromisos de gobierno y sus compromisos de coalición. Así es, y que viva el sentido común. Totalmente de acuerdo. Yo añadiría una de las cosas que aquí en la Comunidad de Madrid sufrimos repetidamente, que son los ataques por parte de muchísimos medios de comunicación y de la izquierda, sobre todo desde la Moncloa, atacando a cualquier medida que ponga en marcha el Partido Popular en nuestra región. Ahí le diría una cosa, ¿qué hacemos para que eso no suceda? Siempre tener absolutamente todo bien cerrado, bien trabajado, documentos que estén ya escritos, documentos que se puedan entregar directamente a la prensa, donde no exista ese posible baile de interpretaciones, he dicho, dimes o diretes. Hay que ser muy profesional y hay que ser muy cauto, porque hay que tener en cuenta una cosa, que eso obviamente no se ha caído. La derecha juega con otras cartas completamente diferentes y otras reglas completamente diferentes con los que juega la izquierda. Y a veces la derecha es torpe hasta los límites. Por ejemplo, el vídeo de promoción de Madrid. Van a ver algo del vídeo, no creo que aguantemos todo, pero vamos a ver algo del vídeo para que sepan de qué estamos hablando. Oye, que te tengo que dejar, que entro en la siguiente reunión. Sí, en un ratito salgo para el aeropuerto. Ya, bueno, ayer fue un día bastante complicado. A primera hora, temprano, desayuno con clientes. Luego, corriendo a la presentación con los inversores. Solo me dio tiempo de comer algo rápido. Apenas tuve unos minutos. Sí, para relajarme un poco. Ay, que no me he dado tiempo a comprarte nada. Y cena otra vez, sí, con clientes. Y luego, prontito a la cama, que estaba agotada. Nena, ¿qué te pongo? Oye, te dejo, ¿vale? Venga, hasta luego. Una cañita, un vermú, un vino de Madrid. Por cierto, una cosita. ¿Llegas o te vas? Visita rápida, he venido por trabajo unos días. Sí, pues te pierdes mazo de cosas. ¿Cómo te vas a ir de Madrid, muchacha, sin haber visto gran parte de las mejores obras de arte del mundo? O el Palacio Real, o la octava maravilla del mundo, la cuna de Miguel Cervantes, o los mayores jardines reales del sur de Europa. ¿Y no has visto la Plaza Mayor, o las ventas, o el Retiro? ¿Y una cenita con flamenquito?
un musical o El rastro de Madrid todos los domingos. Y las villas de Madrid, nena, apunta. Buitrago de Lozoya, Chinchón, Comenar de Oreja, Navalcarnero, Nuevo Bazán, Manzanares del Real, Rascafría, Patones de Arriba, San Martín de Valdiglesia, que me hago Torrelaguna y Villarejo del Salvanés. Bueno, nena. Y el tren de la fresa, la naturaleza de la sierra, montañas, bosques y playa. Porque sí, nena, aquí sí hay playa. Vaya. Ah, y hay otra cosa que no sabes. Tenemos el cielo más bonito del mundo. Porque de Madrid al cielo. Hazme caso y quédate unos días más aquí. Venga, pues ponme un vino de Madrid. Eso está hecho, nena. Fetén, en 0, Cariño, cambio de planes. No, me han llamado del trabajo que me tengo que quedar más días en Madrid. 1 o 2... No, una semana. Sí, bueno, que te tengo que dejar, que es que estoy muy ocupada, ¿eh? Venga, hasta luego. Vamos, que ponen a ese señor a hacer esas sugerencias y se quedan sin turismo, pero está así de claro, por plasta, por pesado, por... En fin, si es que, por cierto, el guionista no estaba muy al día, ¿no? Porque digo yo que Miguel de Cervantes nació en Alcalá de Henares y no en Madrid, ¿no? Por cierto, pero bueno, vamos a dejarlo. ¿Por qué hacer este tipo de cursiladas? Todas megapijas, que si de compras, que si al golf, que si no sé qué. ¿Qué queremos? ¿Que se nos echen encima? Pues se les han echado encima por este vídeo de promoción. Javier, el vídeo puede ser mejorable, pero que Madrid indiscutiblemente es uno de los mejores destinos del mundo y de las mejores ciudades del mundo, lo dice el mundo, no lo decimos que también nos gusta Madrid. O sea que el vídeo es mejorable, indudablemente, que lo podríamos haber hecho mejor, sí, fíjate, pero que promocionar Madrid para que vengan inversores, visitantes, Manuel, y turistas, eso es una labor que chapó a la presidenta. No puedes renunciar a esa condición, el vídeo se asienta en la mentira. Sí. Me he dicho que es mejorable. Y la mentira, chicos, los que hemos estado educados en unas determinadas condiciones, no la aceptamos. Preferimos lo verdadero. A mí me hubiera gustado este vídeo mucho más si ella le dice al que está al otro lado del hilo telefónico: vente para acá inmediatamente. Vente para Madrid, que vamos la a estar canción, una ¿no? semana juntos en Madrid. Pero el engaño permanente, está de compras, está donde no he estado, me quedo, pero no te lo digo, porque me entiendo con la empresa y todo ese rollo. Es un medio pelo que yo creo que es una de las cosas de la batalla cultural. Sí. La verdad y la mentira tienen que estar con una línea de separación. No necesita este vídeo para promocionarse Madrid, porque Madrid tiene muchísimas cosas. Ahora, Madrid, leí el otro día, yo creo que está dentro de las 5 mejores ciudades del mundo. Pero si eso es evidente. Como destino turístico y tal. Eso es evidente. Los refugiados políticos en Madrid estamos encantados. Totalmente. Ahora, como lo ponga mucho... ¿Cómo se llama este hombre de...? Oye, Barcelona también es un buen destino. Lo que pasa es que lo han estropeado con la política. Mario Vaquerizo. Pongan a Mario Vaquerizo en la entrada de Madrid, va a bajar el turismo. Barcelona también es una ciudad que es un gran destino. La están estropeando mucho con el rollo este de la política, del proceso y de intentar... Ojalá fuera solo eso. De su lucha de robarnos la soberanía. Eso es una pelea, hay que robar la soberanía y en ese robo que están. Que tú te sientas en una terraza en la Plaza Real, por ejemplo, y se te aparece Ada Colau a darte la brasa sobre el tema. Pues baja el turismo de Barcelona también. Estamos estudiando robar esta soberanía, a ver cómo llegamos. Sergio, te acordarás durante años de aquellas maletas que trasegaba José Luis Ábalos en compañía de su escolta y amigo de cuchipandas socialistas y que pertenecían a Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela. Aquello pasó en el aeropuerto de Barajas. Hoy hemos sabido que el juez las guarda bajo llave. Bueno, porque son pruebas de convicción, se llama esto, ¿no, don Manuel? Sí. Y las tienen que guardar, tampoco es... ¿O es que las guardan bajo llave porque ahí se ve algo que no debe verse? Hubo una resolución que decía que ya se archivaba y que las pruebas tienen que destruirlas y tal, pero luego parece que no, que el Supremo dijo que había que mantenerlas, por si acaso y tal, está archivado, para que las cosas archivadas provisionales por si había algún delito y podían ser interesantes para la lucidez del delito que se podía perseguir, ¿no? Las cintas son de AENA, eran de AENA, del aeropuerto, que las tenía AENA y la aportaron.
al juzgado. Lo que pasó aquella noche en tanto secreto y tantas contradicciones de versiones y tal, y el acarreo de las maletas y que traían las maletas. ¿Y dónde pues fueron esas son las maletas? cosas, el destino final de las maletas. Sí. Lo que fue muy extraño todo, porque un avión que se cuela aquí, donde tenía prohibido el vuelo por la Comunidad Europea, y viene aquí y lo recibe el vicepresidente que va de Strangi, el ministro que va de Strangi al aeropuerto, que se queda una hora hablando en el avión, que luego a la zona VIP, que luego... lo que fue todo muy raro. Pero bueno, las magníficas relaciones del presidente Zapatero con Venezuela, pues yo creo que hay que pagar peaje, y entre ellos, por razones que él sabrá, tuvimos que pagar ¿no? Unas contradicciones que fueron claras y evidentes. En un momento el señor Ábalos dijo que estaba dentro del avión y que nunca Delcy Rodríguez tocó el suelo de Barajas. Luego, mágicamente, se sabe que hay las imágenes, estas concretamente que se están comentando, donde está la señora Delcy Rodríguez en la sala VIP de Barajas, del aeropuerto, y por lo tanto ya es una contradicción bastante grave, porque es una persona que tiene prohibida la entrada en zona comunitaria. Entonces, eso, ahí tenemos ya una de las evidencias que nos resolvería cuál es el problema. Y luego, tercero, diría, acabó todo con el señor Ábalos saliendo de una manera muy mágica del gobierno. Bueno, hoy terminamos y deben ustedes conocer lo que viene a continuación, y es que se acordarán que a finales de noviembre, primeros de diciembre, empezaron a llegar sobres con contenido explosivo, cartas bombas se les llamó, enseguida, a Pedro Sánchez, a la base militar de Torrejón, a algún fabricante en Zaragoza de armas, al embajador de Ucrania en Madrid. Bueno, pues dice el New York Times que eso lo ha producido pues, un grupo ultra de Rusia. Bueno, pues ya veremos si eso se confirma o no se confirma, pero desde luego esto es lo que dicen los señores del New York Times, citando a la inteligencia norteamericana. No tenemos tiempo para más, así es que muchas gracias, y a ustedes les veo ahora en El Día en 30 minutos. El Día en 30 minutos ha sido en Cádiz, precisamente en el mismo escenario en el que se firmó la PEPA, la Constitución de 1812. Ese ha sido el lugar elegido por Alberto Núñez Feijóo para presentar un plan 60 medidas que dice impulsará cuando gane las elecciones. Un plan de calidad democrática, o así se llama. La base del postsanchismo, según sus palabras, en una especie de contrato entre el líder del Partido Popular y los electores. Limitar las puertas giratorias de jueces y políticos, devolver la independencia a instituciones como el CIS, el CNI o Radio Televisión Española, o tasar el uso del avión Falcon por parte del presidente, el que sea de este gobierno de España. Pero lo más relevante es quizá la insistencia en pactar con el PSOE un plan para que en los municipios, medida acotada desde el día de hoy, tal como lo pretende Feijóo, manden la lista más votada. Parece que el plan de Feijóo suscita un interés pues, descriptible en el resto de las fuerzas políticas y da la sensación de que, a pesar de la insistencia de la propuesta de Feijóo, no va a tener demasiada trascendencia de cara a las elecciones del 28 de mayo. Marina Álvarez. Sí, así es. Esa acogida de la propuesta de Feijóo ha sido nula, tanto en la izquierda como en la derecha. El PSOE tilda la idea de broma y pide al líder del PP coherencia, recordándole que en los años 2018 y 2019 los populares pactaron gobiernos de coalición con Ciudadanos en territorios donde ganaron. Los socialistas fueron la lista más votada. Hoy ha habido comité electoral del PSOE y ni siquiera se ha tratado sobre este tema. Desde Vox y Ciudadanos consideran que la propuesta atenta contra el corazón del sistema democrático. No somos ni seremos rehenes de nada ni de nadie. Eso es lo que ha dicho hoy el líder del PP. Núñez Feijóo ha presentado con estas palabras un programa de 60 medidas o, lo que es lo mismo, un plan para mejorar la calidad institucional de España. Es una respuesta meditada, factible y capaz para mejorar nuestra democracia y acabar con el nepotismo, la opacidad y la arbitrariedad. Y 5 bloques de medidas, entre las que destaca el que viene a ser el mantra del Partido Popular. Garantizar que la alcaldía recae en la candidatura que logre mayor respaldo popular directo
en las urnas. Una propuesta que gobierna la lista más votada que apoya a Rajoy. Merece que la escuche la gente. Creo que es una excelente propuesta y yo la apoyo. Que no ha sido bien recibida entre los socialistas. No se lo cree ni él y yo creo que nadie que nos pudiera estar escuchando, todos creemos que este señor, si tiene la oportunidad de sumar con Vox, sumará con ellos. Pero tampoco entre los socios de Sánchez. Yolanda Díaz, que aún no ha aclarado si concurriría a unas elecciones encabezando la lista de su proyecto Sumar, le ha echado en cara a Feijóo su propuesta. En Galicia, esto lo conocemos muy bien, fue un gran defensor siempre cuando no gobernaba él. El problema es que cuando se quería materializar al revés, pues ya no le gustaba tanto la propuesta. En Podemos le restan crédito. No sabe ya qué hacer para justificar cualquier tipo de gobierno con la ultraderecha. Vox incluso descarta participar de esta iniciativa. Parece mal. Si Vox es el partido más votado en Ceuta, se compromete el señor Feijóo a apoyar la lista de Vox en Ceuta. Ciudadanos también se lo reprocha. Porque se carga la representatividad, va en contra de la voluntad de los ciudadanos. El plan del líder popular, no obstante, pasaría previamente por una reforma de uno de los artículos de la LOREG, es decir, del texto del régimen electoral general para los ayuntamientos. Y la medida llevaría al Partido Popular a perder la gran mayoría de sus gobiernos locales, también de muchas capitales de provincia, donde gobiernan gracias a las coaliciones. La portavoz del PSOE, Pilar Alegría, ha arremetido contra las medidas, contra el plan de medidas de Feijóo, que considera poco serio, poco digno de ser debatido, más allá, dice, de cuestiones menores o de chascarrillos. El alegato de Alegría, la portavoz socialista, es que a Feijóo no le sigue ni su propio partido y que empieza a ser un poco cansino esta afición que tiene el líder popular de cortar y pegar las medidas que propone. No puedes pedir o no puedes plantear una medida, primero, que ni tú mismo te crees y que segundo, te la invalidan dentro de tu propio partido. Antes de que la presentase hoy en Cádiz, ya ha salido la otra portavoz del partido, la señora Ayuso, echando abajo su propuesta. Pero más allá, si fuéramos coherentes con la propuesta que lanzas, la cumplirías. Y es que en el PP madrileño esta medida divide a sus líderes, mientras que Ayuso la descarta por verla imposible, ese posible acuerdo con el PSOE. El alcalde de la capital, Martínez Almeida, dice que la ve con buenos ojos pese a ser un posible perjudicado. Creo que en muchas ocasiones, las coaliciones de partidos, para eso están los escaños en los parlamentos, hacen cambios de gobierno y conforman nuevas mayorías. Y es parte del juego. Estoy convencida de que la izquierda nunca aceptaría esto. Entonces, ¿para qué vamos a...? No sé. Todo aquello que vaya en la línea de reforzar la confianza de los ciudadanos en la democracia y en las instituciones me parece acertado. Usted me dice, oiga, ¿usted no sería alcalde? ¿Es que es incompatible que yo no fuera alcalde con defender esta postura? Feijóo insiste en una especial prédica en el desierto con eso de que gobierne la lista más votada. Su medida es la estrella de ese paquete de mejora de la calidad democrática que ha presentado hoy. Un planteamiento que destiló ya cuando estaba en Galicia, cuando era presidente de la Xunta. En las últimas semanas Feijóo ha insistido, ha reiterado mucho este planteamiento, pero no parece seducir con él a nadie. No hace falta ser un verdadero lince para intuir que el no del PSOE, que gobierna en España gracias a un acuerdo con Podemos, por si acaso a alguien se le olvida, o que le arrebató gobiernos autonómicos al Partido Popular, como el de Castilla y La Mancha, cuando la lista más votada fue la de Cospedal, pues todo eso, gracias al apoyo de Podemos, le ha dado un resultado muy importante al Partido Socialista. Ahora, aún peor, porque las encuestas lo que dicen es que el 28 de mayo las candidaturas socialistas van a ser muy poco votadas, o menos que nunca dicen algunos en sus encuestas. Así es que no es el momento para firmar un acuerdo de esta naturaleza con el Partido Popular. Por supuesto, el asunto no seduce a la izquierda, pero es que tampoco parece que esté siendo una cosa bastante exitosa puertas adentro del Partido Popular. ¿El PSOE pretendería un acuerdo mano a mano como el que propone Feijóo? Pues es evidente que no, porque ahora las encuestas no les son propicias y no es el momento de llegar a situaciones como la vivida en el Consejo General del Poder Judicial.
Y uno de los escenarios que evitaría esta reforma de Feijóo sería el de un pacto con Vox en algunos ayuntamientos. Mañueco ha decidido enterrar hoy el hacha de guerra en Castilla y León y ha asegurado que la destitución de Gallardo no está entre sus planes. No. Eso es un debate que en estos momentos ahora no está desde luego en mi cabeza. En lo que se ha trabajado ha sido en una serie de medidas, que todos hemos podido comprobar, que hemos podido explicar mejor. No ha habido ningún protocolo y no se va a tocar el protocolo de aquellas mujeres embarazadas que tengan intención de abortar. Parece que Alberto Núñez Feijóo ha ordenado filas adentro del Partido Popular ir a la guerra cultural contra Vox, porque creen que tras el giro suscitado por la polémica en Castilla y León, pues que el Partido Popular tiene mucho que ganar de suscitar ese combate cultural con Vox. Hoy ha salido al paso de todo eso Jorge Buxadel, portavoz de Vox, que afirma que la guerra, si acaso, se da entre dos culturas distintas, con lo cual pues, se pregunta a qué viene una guerra cultural del Partido Popular con Vox, y afirma también que en la batalla cultural los de Vox solo la van a dar contra los que quieren destruir la unidad de España. Vox se alegra del éxito que han tenido las manifestaciones de este fin de semana contra la gestión de Sánchez, pues escenifican el deseo de los españoles de un cambio, de una alternativa al gobierno del Partido Socialista y Podemos con los separatistas. Una alternativa que presumiblemente pasará por la unión del Partido Popular y de Vox. Sin embargo, el Partido Popular de Feijóo parece que apuesta por hacer la guerra cultural contra Vox, contra sus ideas, en lugar de contra Sánchez. Y en este sentido, Jorge Buxadel ha dejado claro que Vox tiene muy claro quién es el rival a batir. Todos los españoles esperan de nosotros construir una alternativa. Y Vox tiene una alternativa patriótica, una alternativa social. Nuestra batalla, nuestra guerra es contra aquellos que quieren destruir la unidad nacional. Nosotros no vamos a ceder en ninguna de las batallas. Estoy convencido que la mayor parte de los votantes del Partido Popular quieren que el Partido Popular se decida por dar la batalla con Vox para echar a Sánchez del gobierno de la nación y para cambiar las políticas de Sánchez. No se trata solo de cambiar de presidente de gobierno, sino de cambiar las políticas que se desarrollan desde la Moncloa y, por supuesto, desde el Congreso de los Diputados. Y Podemos continúa señalando a empresarios por la subida de los precios. La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, tachó este fin de semana al presidente de Mercadona de capitalista despiadado y aseguró que le parecía indecente que se enriqueciera gracias a la crisis actual de los precios. Estas palabras no han sentado muy bien dentro de su propio partido. La portavoz del PSOE, Pilar Alegría, le ha recomendado hoy prudencia verbal en sus discursos políticos. Ione Belarra está dedicada en cuerpo y alma a la política, pero Ione Belarra tiene otra pasión. Sí. ¿Cuál es esa pasión? Que yo la sé. Buscarse enemigos en todos los ámbitos. Esta vez les ha tocado a los dueños de dos supermercados muy conocidos en nuestro país. Que los supermercados como Mercadona o como Carrefour se estén haciendo de oro a costa de la crisis económica derivada de la guerra de Ucrania. Es indecente que el señor Juan Roig se esté llenando los bolsillos siendo un capitalista despiadado. Son capitalistas despiadados, decía el pasado sábado la ministra de Derechos Sociales, pero estos ataques son algo recurrente en la agenda de Podemos. El discurso de Belarra eleva considerablemente el tono de señalamiento directo a los empresarios del sector de la alimentación que ha llevado a cabo Podemos los últimos meses. La campaña de los morados se lanza con un único fin: justificar sus propuestas de gravar con impuestos adicionales a las empresas de distribución alimentaria y de topar los precios de los alimentos básicos. La segunda de ellas, por cierto, sin éxito alguno, ya que no incluía productos frescos y sí incluía alimentos que no eran de primera necesidad. Sin embargo, no todo el Ejecutivo comparte estos ataques. El tono de Podemos no ha gustado al ala socialista, que da un toque de atención a la ministra. Creo que es importante, ¿no?, que entre todos pues mantengamos una cierta prudencia verbal.
En la misma línea se pronuncian el ministro de Agricultura, que tacha estos planteamientos de intervencionistas y populistas, y también la secretaria general del PP. Creo que estamos en una deriva populista por parte de todos los ámbitos del Gobierno, donde el señalamiento, bien sea de los políticos, bien sea del Poder Judicial, bien sea de los periodistas o bien sea de los empresarios, es lo que se lleva. Para Belarra, la solución más barata y efectiva, dice, es la intervención del mercado. Una medida que, según los cálculos que maneja el sector, llevaría a los supermercados a números rojos en poco más de 9 semanas. Y Edmundo Val seguirá siendo portavoz de Ciudadanos en el Congreso tras perder esas primarias. La nueva dirección del partido mantiene su puesto, pero dará mayor protagonismo a Arrimadas en el Parlamento y creará un nuevo cargo que actuará de enlace con la dirección del partido. Arrimadas, eso sí, será a partir de ahora la encargada de las ruedas de prensa de los martes en la Cámara, el que era hasta ahora un puesto que ocupaba el portavoz adjunto. Los de Val dicen acatar estos cambios, pero aseguran que hay cierto malestar con Arrimadas dentro del grupo del Congreso. Bueno, los beneficiados por Irene Montero. Uno en Las Palmas hoy, otro en Asturias también hoy. Esos son los últimos. Excarcelado el de Asturias, reducción de condena hasta que ha sido también excarcelado, porque ya lo había cumplido el de Las Palmas. La cuestión es que la lista, el balance de la lista es tremebundo y cada día va en aumento. El del día de hoy, 246 beneficiados con recortes de condena y 25 excarcelados. Sin embargo, el Gobierno no reacciona y no habla, ni siquiera piensa interrumpir la aplicación de la ley. La polémica ley del sí es sí ha dejado una cifra récord de rebajas de condena esta última semana. Y aunque la ministra Irene Montero negó que esto fuera a suceder, la realidad es que los agresores sexuales no se han visto en otra. Ya se han producido al menos 246 rebajas de condena y 25 excarcelaciones. Un repunte de casos que se ha producido sobre todo en Valencia y en la Comunidad de Madrid. Además, cabe destacar que se ha producido la primera rebaja de condena por el propio Tribunal Superior de Justicia de Madrid, un caso en el que se ha rebajado la pena de prisión de 9 años a 7 años y 6 meses a un hombre condenado por abusar sexualmente de una menor de 16 años. Y al igual que no cesan las rebajas de condenas, tampoco lo hacen las excarcelaciones. La Audiencia de Las Palmas ha puesto en libertad a un preso condenado por agresión sexual con atenuantes de drogadicción. El hombre estaba condenado a 12 años de prisión y con la nueva ley de Montero se ha producido su excarcelación. Un caso que se suma a otro ocurrido en Asturias. Este lunes se ha notificado el primer excarcelado que cumplía condena en Monterroso por un delito de agresión sexual. Su pena en un principio era de 7 años y hoy mismo, gracias al solo sí es sí, ha salido de prisión. Se trata del primer excarcelado de los tribunales asturianos. Un goteo que no cesa y que el Gobierno tampoco tiene intención de poner fin. Por eso el portavoz adjunto de Vox en el Congreso, José María Figaredo, le ha pedido al Ejecutivo de Sánchez que dé explicaciones. Nos enfrentamos a un gobierno que está soltando a los violadores y agresores sexuales, que está rebajando las penas a aquellos que malversaron los caudales públicos. Vamos a pedir que vengan hoy aquí los representantes del gobierno y nos digan, pues bueno, todo eso que los españoles necesitan saber. La cruda realidad es que Sánchez no tiene prisa en tomar medidas ni pedir dimisiones por el solo sí es sí, lo que muestra que Irene Montero y su ministerio cada día está más lejos de favorecer a las mujeres. Y conmoción en Valladolid por el asesinato de una mujer y de su hija de 8 años a manos de su pareja. El hombre, que tenía antecedentes por violencia contra una novia anterior, confesó el crimen de madrugada a su cuñado, al que llamó por teléfono, y se autolesionó tras cometer los asesinatos. Fue detenido y trasladado posteriormente al Hospital Clínico de Valladolid, donde permanece en estos momentos. Hasta ahora no ha trascendido si había denuncias de maltrato previas en esta pareja. ¿Y qué pasa cuando a un juez lo acusan de haber planteado una denuncia falsa? Pues hemos llegado a ese feo asunto hoy en los juzgados de Las Palmas, donde han decidido, juzgado número 6, admitir una querella contra Victoria Rosell, que es magistrada en excedencia y actualmente delegada de la violencia de género del Gobierno de España. Bueno, pues es una querella que le interpuso su asistente del hogar, porque según esa señora, que se llama Simona Chambí, pues le presentó Victoria Rosell pues una denuncia falsa y una simulación de delito, que es lo que acaba recogiendo el juzgado y que ahora va a tramitar como querella contra Victoria Rosell.
Y hoy se cumplen 28 años del asesinato a tiros en un bar donostiarra a Gregorio Ordóñez. El crimen, que acabó con la vida del concejal del PP, inauguró una nueva etapa de miedo entre la sociedad vasca y en concreto entre la clase política. Tal día como hoy, Gregorio Ordóñez, concejal del PP de San Sebastián, es asesinado de un tiro en la nuca por la banda terrorista ETA, mientras almuerza en un bar de la parte vieja de la capital donostiarra. En el Ágape acompañan varios de sus compañeros, entre ellos María Sangil, quien corre tras el terrorista, sin éxito. Entre los autores del crimen, 3 etarras: Valentín Lasarte, Chapote y Zapata. De padre turolense y madre valenciana, Gregorio nace en la capital venezolana, aunque la familia regresa a España para afincarse en San Sebastián. De vocación periodista, ingresa en Nuevas Generaciones de Alianza Popular y con apenas 24 años se convierte en concejal del consistorio donostiarra, para más tarde ser nombrado primer teniente de alcalde y llegando a encabezar la candidatura hasta en 3 ocasiones. La cuarta no pudo ser. Con este asesinato, la banda terrorista abre la etapa conocida como la socialización del sufrimiento, es decir, la extensión de sus crímenes habituales a policías y militares a otras personas, políticos, periodistas, jueces o intelectuales. Gregorio era un líder muy querido por los donostiarras, a quienes recibía en su propio despacho del ayuntamiento. Su discurso contundente contra la banda terrorista y el nacionalismo vasco lo significó todo en los peligrosos años de nuestra historia, donde las palabras se callaban con plomo. Su hermana Consuelo aseguraba que él sabía que lo iban a matar, y aún así asumió las consecuencias y se quedó en San Sebastián, en su lucha por la unidad de España y libertad. Nuevo giro de la última pieza que queda pendiente del caso Azur. Resulta que aparecen unas agendas precisamente en el dormitorio del tesorero socialista en Valencia, José María Cataluña, que pues citan misteriosamente a X. Puig. Y se supone que no puede ser otro porque no hay otro, y en otras páginas de la misma agenda se cita a Ximo Puig, que es el presidente de la Generalitat actualmente. Todo esto se investiga a propósito de financiación irregular y hoy, sorprendentemente, Ximo Puig se ha ido de viaje a Alemania probablemente para ahorrarse dar explicaciones. Los entresijos del caso Azur pone contra las cuerdas a Ximo Puig. La Guardia Civil interviene en anotaciones de Ximo Puig en la agenda del tesorero del PSOE valenciano. Aunque el presidente valenciano se quiso desvincular completamente de este asunto y marcó distancias con el extesorero socialista, Ximo Puig ya no tiene escapatoria. Su nombre se repite una y otra vez en los papeles de José María Cataluña. Y en otra libreta de Bancaja, el extesorero incluye una referencia a Dona Ximo, que podría corresponder a la mujer del presidente. Como ven, son muchas las conexiones del varón socialista con los principales imputados, y la duda de si Ximo Puig era conocedor de la trama en aquel entonces se desvanece cada vez más. En Ferraz, por su parte, hacen oídos sordos y aseguran que hay tranquilidad y confianza en su líder de la Comunidad Valenciana. De hecho, el presidente no ha dado ni explicaciones y tampoco se ha tocado el tema en el comité electoral de este lunes. Quien sí se ha manifestado ha sido la portavoz del PSOE, Pilar Alegría, que ha apelado a la prudencia hasta que no se conozca el fallo judicial. Y quien también ha querido alzar la voz ha sido la oposición. El Partido Popular de la Comunidad Valenciana ha pedido a Ximo Puig que deje de poner tierra de por medio y que dé la cara. Y debe contar si todas las anotaciones que aparecen en el domicilio, en el dormitorio de su amigo Pepe Cataluña, son referidas a él cuando hablan de Ximo Puig, cuando hablan de Ximo.Puig, es que todo el mundo habla de Ximo y habla de Puig, y él, para no hablar hoy con su séquito, se ha marchado a Alemania. En cualquier caso, parece que la sombra de la sospecha es cada vez más firme sobre Ximo Puig. ¿Habría dado ya explicaciones el presidente socialista si no tuviera nada que esconder? Y en el capítulo internacional, el tanque Leopard 2 se ha convertido en el objeto del deseo para las tropas ucranianas. Mientras Europa duda si enviarlo o no enviarlo, fundamentalmente Alemania es quien más duda y es quien produce este tanque. Polonia se brinda a enviar los tanques que tiene comprados con permiso, eso sí, de Alemania. Y Rusia, como siempre, profiere amenazas contra todos aquellos que entreguen armas de alto poder ofensivo a Ucrania. La negativa por parte de Alemania de mandar a Ucrania su famoso tanque Leopard 2 sigue dando titulares. Así, el pasado viernes, el grupo de contacto para Ucrania de la OTAN se reunió sin éxito para tratar de alcanzar un acuerdo para el envío. Mientras Berlín se resistía a dar luz verde al encargo, varios países de la OTAN como Polonia sí se mostraron dispuestos a dar ese paso.
De hecho, el gobierno polaco elevó la tensión llegando a insinuar que enviarán los tanques aunque no tengan la autorización de Berlín. Ahora Alemania da un paso más allá y se muestra dispuesta a permitir que Polonia entregue tanques Leopard 2 a las tropas de Zelensky. Por el momento no se ha hecho la pregunta, pero si nos la hicieran no nos interpondríamos en el camino. El tanque Leopard 2 es un carro de combate muy versátil que cuenta con un cañón de 120 milímetros, 2 ametralladoras de 7,62 milímetros y un sistema de disparo digital que permite alcanzar objetivos móviles a 5 kilómetros de distancia. La importancia de este tanque radica en que se espera una nueva ofensiva rusa por el norte, entrando por Bielorrusia, que se presume que desembocará en combates terrestres muy intensos. Esto, unido a los planes de Zelensky de recuperar la franja oriental, donde hay colocadas multitud de fortificaciones rusas conocidas como dientes de dragón, hacen del tanque Leopard 2 una herramienta indispensable. Si a la versatilidad de este tanque añadimos la facilidad de encontrar repuestos y que el combustible que necesitan es diésel, nadie puede dudar que se trata de una opción mucho mejor que los tanques M1 Abrams de Estados Unidos, 10 veces más pesados y que usan combustible de avión. En resumen, tras 2 años de conflicto y unos meses estáticos, la guerra entre Ucrania y Rusia parece que entrará en una nueva fase en el corto plazo. Desde Europa parece que no todos están dispuestos a seguir enviando armas a Ucrania. Desde Rusia amenazan con consecuencias impredecibles si continúan los envíos. Lo que seguro es que el final de la guerra está cada vez más lejos. Dani Alves ha sido trasladado de prisión para garantizar su seguridad. El futbolista, acusado de violar a una joven en una discoteca de Barcelona, ha pasado a la cárcel de Brians 2, con módulos residenciales más pequeños y donde no tendrá que compartir ducha con otros reclusos. Y hoy además se cumplen 3 años del inicio del confinamiento en Wuhan. 3 años han pasado desde el primer confinamiento en Wuhan. 3 meses de encierro para otros años y millones de muertes sin confirmar. Tras la ruptura con la política de cero COVID, alrededor del 80% de la población china ya se ha contagiado. El pasado 8 de enero reabrieron sus fronteras y muchos países de la Unión Europea impusieron entonces nuevas restricciones a los viajeros procedentes del país asiático. El fin a las prohibiciones por parte de China ha coincidido de lleno con la llegada del Año Nuevo Lunar, uno que ha traído consigo la luz y el color a capitales como Madrid. Pero también el inicio de un nuevo flujo migratorio y turístico de 40 días que dura la festividad y que en China alertan podría dejar la peor parte en los entornos rurales. El gran país asiático, Europa y el mundo parecen haber aprendido a convivir con el coronavirus. Pero en España no lejos queda lo que fue de aquel tsunami económico y sanitario. Hasta 3 fueron los estados de alarma decretados por el gobierno y declarados más tarde ilegales junto con el confinamiento. Más de medio millón de empresas pudieron recibir algún tipo de ayuda pública, que no la hostelería, y casi el 99,7% de las empresas de menos de 50 trabajadores se vieron obligadas a desaparecer. Y el gobierno de Sánchez sigue evitando a día de hoy pronunciarse para aclarar sus negocios para la compra de material sanitario, ni tampoco para clarificar la desprotección a los sanitarios y mayores, ni siquiera cuál ha sido la cifra de españoles oficial que ha muerto a causa de la COVID-19. Bueno, y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche, sobre todo si deciden compartirla con nosotros. Y les emplazamos ahora a ver a Rocío Monasterio, la líder de Vox Madrid, aquí en El Gato al Agua. Hasta mañana.